Estoy abriendo las puertas para apoyar y para conversar y abrir el diálogo sobre este tema de las madrastras, sobre todo de aquellas mujeres que no son aceptadas, que son disminuidas, que son como aisladas y en las que tienen una presencia invisible, una presencia que es hasta denigrada, sobre todo cuando todavía existe la mamá, cuando la mamá biológica tiene vida y utiliza a los hijos para crear conflicto en el nuevo hogar del padre, del ex esposo o de la ex esposa. Entonces entras en un campo totalmente minado y la conversación de hoy va dirigida principalmente a las personas, hombres y mujeres solteros, que están pensando en iniciar una vida matrimonial estable con personas divorciadas o separadas que ya tienen hijos. Este es un campo minado. Déjame decirte que es un campo minado. Es mucho más complicado si las hijas son mujeres o son niñas pequeñas. Las mujeres tendemos a tomar más propiedad del papá o de la mamá, tendemos a tener más celos, a crear más conflictos, más disarmonía, si no se ha crecido en un medio estable. Y por supuesto que cualquier divorcio o separación de los padres crea conflictos en los hijos que lo llevan toda su vida. He conocido gente de 30 y de 40 años que todavía conservan el deseo de que sus padres ya mayores vuelvan a estar juntos a pesar de que tenían y de que tienen ya pareja. Imagínense. Existe ese sentimiento todavía en personas que ya son padres, que ya son madres. Imagínense en jóvenes, en adolescentes. Vamos a hablar en esta partecita de el lugar de cada uno. Esas alianzas y esos límites que no se establecen o que se establecen. El primer punto es que la pareja tiene que ser un pilar. El papá, en este caso, que decidió casarse con una mujer soltera que no tenía niños, tiene que dar mucho apoyo y entender cuál es su posición. El padre biológico debe ser el principal que se encargue de disciplinar a los niños, si son pequeños, o a los adolescentes, y de poner límites. Pero la madrastra no está distante de tener el derecho de establecer límites y disciplina dentro del hogar. Para los niños, tener una madrastra puede implicar, primero, la necesidad de ir a una consejería donde un psicólogo puede elaborar los sentimientos de los niños y conversar. Con los adolescentes también se tiene que hacer eso. Y si ya son muchachos adultos o digamos que tienen 14, 16 o 17 años, una conversación clara y sencilla con ellos puede ser el inicio para un vínculo no de mamá e hijos, pero sí de amigos. La pareja tiene que ser siempre un frente. En terapia familiar se dice que es un triángulo invertido, donde acá está papá, acá está mamá y acá están los hijos. Esto va horizontal. Hay un diálogo horizontal. Hay una autoridad igualitaria y los hijos están acá. Cuando esto se voltea es cuando comienza el problema, que puede estar en familias donde los papá y mamá están juntos, los padres biológicos, o se aumenta el conflicto cuando el papá inicia un nuevo matrimonio con otra persona. La madre biológica, ¿qué papel juega? Bueno, acá es un poquito complicado porque tenemos que ver cuál es el nivel emocional, intelectual, espiritual de la madre biológica. Que fue ella la que pidió el divorcio, fue ella la que fue abandonada, la que todavía no ha elaborado o lo que ha elaborado. Pero en general, déjenme decirles, desde mi perspectiva personal, desde mi espacio como psicóloga, que no es que formo familia
yo, como persona soltera, con este nuevo hombre y a sus niños a los que pretendo cuidarlo, ojalá que siempre sea esa intención, que pretendo cuidarlos y amarlos como una amiga, no como la mamá, no como la sustituta, sino como una nueva integrante de la familia, pero que jamás se piense que es solamente una familia, porque siempre va a estar influido papá y niños por su familia previa. Esa familia previa se cortó, pero no se anuló, sigue existiendo. Si tú entras como madrastra pensando que tienes contacto con ella, que no te interesa tener contacto con ella, que lo tuyo es tuyo y que lo de él es de él, estás entrando en una casita que no conoces, porque esa es parte de la vida de él, que están separados, pero no es una vida cancelada. Va a haber matrimonios, bautizos, enfermedades, miles de cosas en las que la mamá va a querer estar y va a tener que estar. Entonces vas a estar tú, la mamá y él. ¿Puedes manejar eso? ¿Visualizas un panorama en el que puedas sentirte bien en tu espacio, ella en su espacio, él en su espacio? Porque son dos familias que se unen. Eso es algo que hay que tenerse completamente claro. Y el hombre, papá, está en medio de lo que le puede decir la madrastra con su nuevo hogar y lo que le puede decir la ex esposa. Peor aún si es algo que yo nunca aconsejo, que los hombres que tienen niños que son divorciados y que inician un nuevo matrimonio se casen con mujeres que también tienen hijos. Ahí ya no es una nueva familia que se está formando. No es una nueva familia que se está formando. Ahí ya son 3 familias que se van a unir para crear conflicto, para crear armonía o para elevarse. Pero son 3 familias, sí, no es una. ¿Cuáles son las estrategias en términos generales para una conexión sana? Primero, tenemos que ver los intereses compartidos. Intereses de actividades que no tienen que ser forzadas. Papá con hijos van a tener su propio interés. La madrastra y el papá van a tener sus propias actividades de interés. Y los hijos con la mamá y los hijos con el papá y los hijos con el papá y la madrastra. ¿Se dan cuenta cuántas telas de araña, cuántos hilos hay que unir? Y que además que hay que medir la tensión de cada hilo para que no esté tan tenso que se quiebre, causando problemas emocionales, o tan flojo que se empiecen a hacer nudos donde no sabemos quién es papá, quién es mamá, quién es autoridad, quién puede guiar y quién no. Porque siempre se va a escuchar, tú no eres mi mamá. Siempre vamos a escuchar eso, tú no eres mi mamá. Cuando se trata de niños hay que validar las emociones de los niños. Validar las emociones significa te escucho, acepto lo que tú me estás diciendo porque es tu emoción. Puedo no estar de acuerdo, pero no las niego. Y cuando los niños dicen, tú no eres mi mamá, no me puedes decir nada, le dices, sí es cierto, yo no soy tu mamá, pero sí te puedo decir, porque acá estamos en familia. Siempre es importante que los adultos tengan claro cuáles son sus límites, cuál es el nivel de comunicación. Generalmente los papás son los más blandos en límites en general, hay excepciones. Y los papás no saben si tomar partido por el hijo o por la madrastra o por la mamá biológica de los hijos. Las mujeres como que tenemos más en claro lo que no queremos hacer, lo que no se debe hacer, lo que intuyo que está mal, pero los padres, aunque lo intuyan y lo vean, no lo van a decir porque existe tal vez poca habilidad para expresarlo verbalmente, esa habilidad en las mujeres, o por miedo a que los niños tomen distancia de él y que él los defraude como papá.
El tiempo a solas, una de las cosas que yo siempre he valorado y me he puesto en el lugar de mis hijastros, son hombres, es que siempre le dije a mi esposo, ten un espacio con ellos, con tus hijos. No puedes llevarme todo el tiempo como una tercera persona. Y eso no solamente lo hice como psicóloga, sino que lo entendí poniéndome en el lugar de ellos. Si mi papá se hubiera casado, mi papá enviudó cuando nosotros éramos muy pequeños. Felizmente, nunca se volvió a casar, entonces no tuvimos este tipo de problemas. Tuvimos otros desafíos, pero no este. Y entonces yo me pongo en el lugar, me hubiera gustado salir con mi papá y que siempre esté la madrastra. Y yo internamente tengo una alianza con mi mamá. Y observar cómo mi papá se divierte, cómo mi papá disfruta con ella y sentir la nostalgia de que no pueda disfrutar con mi mamá. Porque siempre va a haber esa ausencia, ese vacío y esa nostalgia. Entonces el tiempo con el papá es el tiempo con el papá, el tiempo de papá con la madrastra es el tiempo de papá con la madrastra, y también hay un tiempo donde va a participar el papá, la madrastra y los hijastros. Para finalizar, quiero compartirte que el conocimiento sobre lo que nos espera es fundamental. Te podría decir que lo fundamental es la paciencia y el amor que tú le tengas a tu esposo para poder sobrellevar este desafío de ser madrastra. Pero no, yo pienso que lo principal es la información y la educación que tú tengas. Tienes que estar muy clara de que en algún momento ellos pueden no aceptarte, pueden desafiarte, tanto si son niños como si son adultos. Puedes manejar como madrastra el desafío de niños que están en proceso de maduración. Es normal, están en un proceso de adaptación. El vasito en el que ellos vivían se quebró y ahora le dan un nuevo vaso que no les pertenece. Fíjate también que los niños que son productos de divorcio ya no tienen un solo hogar, ya no sienten que un hogar es de ellos. Ellos tienen que estar pasando entre la casa de papá y la casa de la mamá. Y si la mamá ya tiene otra pareja y el papá tiene a la madrastra, ¿cuál es mi casa? ¿Dónde creo esa identidad? Es bastante difícil para los niños. Entonces es desafiante. Si eres soltera, si eres soltero y no tienes niños y no piensas tener niños y estás saliendo con un hombre casado y no conoces a sus niños, o los conoces y los niños o los adolescentes ya te están tratando mal, piénsalo 2 veces, porque es un campo minado. Sí, es un campo que está lleno de minas, que puedes sustituir las minas con flores hermosas, o sea, cultivar, pero te va a llevar muchísimo tiempo. Y una de las claves, además de la información, la paciencia, es no tengas expectativas. Míralos a ellos como podrías mirar a los hijos de tu mejor amigo, de tu mejor amiga, que en algún momento van a ser maleducados contigo y otras van a ser cariñosos y la mayoría de veces indiferentes. Porque cuando llegan a una edad adulta, si fueron muy lindos contigo, pero la mamá todavía está viva, hay alianzas que se forman. Entonces ellos, ya adultos con su propia vida, entre visitar a la mamá y visitarte a ti, siempre van a optar por visitar a la mamá. Entonces, no tengas expectativas y no puedes decir todo lo que yo les di, el tiempo que yo les di, las noches que yo no dormí o la preocupación que yo sentí y ahora ni me llama. Si pasa eso con los hijos, imagínate, pasa más con los hijastros. Entonces, es un campo minado en el que si eres soltero o soltera, yo te aconsejaría que no ingreses. Pero si aún así ingresas, mi siguiente consejo es infórmate mucho, ten claro tus límites, habla mucho antes con tu futuro esposo y pon en claro qué es lo que tú deseas. Pero ten en cuenta esto.
no estás formando una familia. Estás formando una familia adicional a la familia que ya existe. No pretendas jamás que ella nunca esté, que él nunca esté, que no se hable de ella. Porque en la mesa, con los hijos, aún siendo adolescentes, y lo he vivido, van a hablar más de ella que de ti. Aunque se lleven mal con la mamá, van a hablar más de ella por las alianzas, por las emociones del ser humano. Amor de madrastra, yo te aconsejaría que lo conviertas en el amor de una amiga hacia los hijos de su mejor amigo. Y se va construyendo y en algún momento también se puede quebrar. Así que lo mejor de todo en este proceso de ser madrastras es jamás crear expectativas. Nunca creas expectativas porque las expectativas siempre generan deudas. Si eres madrastra o estás por comenzar este camino, cuéntame en la sección de comentarios cuáles son tus miedos, cuál es tu seguridad, por qué te has decidido hacerlo. Me encantaría leerte, aprender de ti, si te está yendo súper bien, si tomaste unas estrategias o te informaste ya anteriormente, o si estás en ese espacio de conflicto, que estás luchando, que dudas, que te desvaneces entre los celos, el disgusto, la inconsistencia, cuéntamelo porque me encantaría apoyarte y guiarte en este camino difícil. Ten siempre esa actitud de no expectativas. La escuela estoica nos enseña a todos a aprender a sufrir menos, a no enfrascarnos o meternos en caminos donde hay piedras. Y lo mejor es, haz las cosas porque quieres hacerlas, sin que quieras cobrar, sin esperar nada a cambio y sin expectativas. Sí, yo sé que por lo menos uno espera un feliz cumpleaños, Berta. O un texto, hola Berta, ¿cómo estás? Soy tu hijastro. Pero eso es solamente nubecitas. No tener expectativas es lo mejor y pensar mucho si vas a ingresar en este mundo de ser madrastra o de ser padrastro. No eres el padre sustituto, no eres la madre sustituta, eres un adulto que se integra a una familia que ya tuvo una experiencia de quiebre. Ten en cuenta eso. Estás entrando en una familia donde ya tienen una historia de quiebre. ¿Que puedes triunfar? Sí, claro que sí, puedes triunfar. Si tienes estrategias, conocimiento y si conversas. Abro las puertas del diálogo para este tema tan difícil que algunas personas, algunas mujeres y hombres elegimos, ser madrastra. Si te gustó, si quieres empezar el diálogo de este tema, coméntame, compártelo y abierto a crear comunidades de madrastras donde podamos hacer catarsis, liberación también y conectar con el conocimiento. ¿Vale la pena o no vale la pena ser madrastra? ¿Qué crees tú? ¿Es dar mucho a quien no sabe si se va a quedar? ¿O no importa porque si al final no tuviste hijos, los hijos de él son tus hijos? Pero ¿qué pasa si tienes hijos y te unes con una persona que ya tiene hijos? ¿Qué te parece eso? Cuéntame, quiero leerte y saber tu comentario. Un beso para ti que me estás escuchando, querida madrastra, querido padrastro. Besos.